Saludos familia, muchas bendiciones. Estamos en Mateo 5, estamos en el verso 4 y leemos, si están conmigo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tengamos una palabra de oración. Y Señor hermoso, gracias porque como un solo hombre alrededor tuyo, alrededor de tu palabra, Señor, estamos hambrientos, sedientos, pobres en espíritu, Señor, reconociendo que separados de ti y de tu amor y de tu gracia y de tu verdad, nada somos, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra, Señor, las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria en ella como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu espíritu. Es lo que oramos los semillosos en el precioso nombre de Jesús y nosotros decimos así sea. Amén y amén. Muy bien, pues ya Mateo ha estado contestando algunas preguntas importantes acerca de cómo si Jesús es concebido del Espíritu Santo, puede ser el descendiente legal al trono prometido a un descendiente de David, a un vástago, a un retoño que le nacería a David de acuerdo a la promesa que Dios le dijo a David. Y bueno, pues una a una nos ha estado contestando este tipo de preguntas. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Ya no si Jesús es el Hijo de Dios, sino cómo es el Hijo de Dios. Y su tentación en el desierto nos contestó esto de cómo es el Hijo de Dios y cómo se relaciona el Hijo de Dios a través de su fidelidad y su confianza y su obediencia a la palabra de Dios. Y bueno, pues la antesala al Sermón del Monte está al final del capítulo 4, si lo recordamos, donde el Señor va por toda Galilea, sanando toda dolencia, toda enfermedad y extendiendo así el reino de Dios a todos los marginados, pobres y necesitados. Y eso como una antesala a las demandas ineludibles del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, recordemos, contesta la gran pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús? Comenzando el Señor su ministerio, llama a los primeros discípulos a seguirle, aquellos que no le buscaban, aquellos que no le esperaban, aquellos que no preguntaban por él. Efectivamente, el Señor viene a buscar a aquellos que no preguntábamos por él, pero sí exige el Señor una respuesta. ¿Cómo es la respuesta? ¿Qué significa seguir a Jesucristo? ¿Cómo puedo saber si yo estoy siguiendo a Jesús? Si la palabra discípulo significa seguidor de Jesús, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Bien, pues la respuesta a esta sencilla pero poderosa e importante pregunta se encuentra pues en el Sermón del Monte, si lo recordamos. Bien, son las bienaventuranzas, el inicio del Sermón del Monte. Son las bienaventuranzas un requisito para entrar al reino de Dios? ¿O acaso son virtudes que solo aquellos que ostentan ser ciudadanos del reino de los cielos poseen? Otra vez, dentro del contexto de la historia que quiere contar Mateo, nos dice simplemente que el Sermón del Monte, digo simplemente entre comillas, ¿verdad?, contesta la pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús? Por tanto, estas bendiciones, porque la palabra bienaventuranza en español viene de una palabra que es la palabra Macarios, que se ha traducido como feliz y dichoso al español, pero los eruditos entienden que esta traducción no es suficiente, no está completa, porque de repente la felicidad pudiera dar a entender que es algo temporal, pero la bienaventuranza o la bendición a la que Jesús se refiere en estas bienaventuranzas es un estado del alma eterno, no temporal, y por supuesto que no depende de las circunstancias. Por tanto, estas bendiciones, que también es corta la traducción bendiciones, pero pudiera ser más ajustada al original: benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo interesante es de que son para el tiempo presente, ¿no? Si bien la bendición que le acompaña a partir de la bendición de la bienaventuranza 2 al 8 son para el futuro,
esta bendición, esta bienaventuranza es para el tiempo definitivamente presente. Bueno, pues estas bendiciones no las puede conseguir el conocimiento, no las puede conseguir el esfuerzo o la virtud humana, tampoco las posesiones materiales o tampoco el estatus social. Estas bendiciones y la que vamos a reflexionar en esta oportunidad, podemos vivirlas o podemos experimentarlas mientras respondemos a la invitación que nos hace Jesús a seguirle con todo nuestro corazón, un corazón rendido, un corazón quebrantado, un corazón vacío de nosotros que empieza a llenarse de sus bienaventuranzas, de sus bendiciones, repito, que no solamente son para esta época ni desde esta época, sino características de todos aquellos que seguimos por la eternidad al Cordero, citando casi literalmente a Apocalipsis. Bien, tres reflexiones acerca de este precioso y poderoso verso. La primera es reflexionar un poco acerca de las bienaventuranzas, simplemente las bienaventuranzas. En segundo lugar, no estamos hablando de cualquier clase de llanto. ¿De qué clase de llanto estamos hablando? Y en tercer y último lugar, dos aspectos del llanto divino. Dos aspectos del llanto divino que necesitamos considerar. Bien, las bienaventuranzas, brevemente, están divididas en dos estrofas. Imagínate que es una canción con dos estrofas. Y cada estrofa con 4 bienaventuranzas por estrofa. Estas 2 estrofas están enmarcadas, o sea, la primera comienza con y la segunda termina con la frase el reino de los cielos. Por eso esto de las bienaventuranzas o estas bendiciones de Jesús que da a sus discípulos en el sermón del monte, llamarles las ventanas que se asoman a considerar el reino de los cielos, no está del todo mal. Repito, porque están enmarcadas estas 2 estrofas de 4 frases cada uno, de 4 bendiciones o bienaventuranzas, por la frase el reino de los cielos, y termina también con el reino de los cielos. Algo interesante. La primera estrofa trata de la disposición del corazón del discípulo hacia Dios. Y la segunda estrofa trata de la disposición del corazón del discípulo hacia los demás, hacia otros. De manera que la primera estrofa habla del carácter interno y del corazón del discípulo, mientras la segunda estrofa habla del carácter externo y, repito, su trato con los demás. Un momento, ¿no son 9? Recordemos un poco la introducción al Sermón del Monte. Observación, observación, observación. Una mejor interpretación se da cuando dedicamos suficiente tiempo a la observación. Así que, si se fijan, la repetición de la última bienaventuranza efectivamente tiene que ver con la persecución. Pero la diferencia es que en el verso 10 está hablando de bienaventurados en tercera persona del plural, aquellos que son perseguidos por mi causa. Pero en el verso 11 y 12 el Señor ya trae la aplicación a sus discípulos en la segunda persona del plural. Bienaventurados ustedes cuando les persigan y digan contra ustedes toda clase de mal mintiendo. Entonces, esta es como la apropiación. También decíamos que lo más importante en la enseñanza bíblica es esto, la aplicación, y la aplicación tiene su clímax cuando tú te apropias. Bueno, pues aquí el gran maestro está apropiando, personificando y apropiando su mensaje a sus discípulos. Bien, la totalidad de ellas, las bienaventuranzas en su totalidad, hablan del carácter de Cristo. Parte de nuestra conversación en células va a ser observar y pensar qué aspectos del carácter de Cristo o qué escenas del ministerio y de la vida del Señor pudieran reflejar estas bienaventuranzas. Bien, estas en su totalidad hablan del carácter del Señor en la vida también, pues por supuesto, del discípulo. Y aunque cada una refleja
un maravilloso destello de gracia por sí misma y de verdad por sí misma. Es el conjunto de todas ellas que reflejan el carácter de Cristo como un todo. Por tal razón, de las muchas ilustraciones que se han usado para describir a las bienaventuranzas o estas 8 bendiciones, una que yo encuentro muy significativa y muy útil es que las 8 bienaventuranzas son en su totalidad algo así como un diamante con 8 lados brillantes que componen una hermosa revelación del carácter de Jesucristo. Lo voy a repetir. Las bienaventuranzas en su totalidad son como un diamante que está compuesto por 8 lados hermosos, cada uno de ellos brillantes, ¿no? Y cada uno compone, o juntos componen, una hermosa revelación del carácter de Jesucristo. El discípulo es conformado a la imagen y conforme al carácter de Jesús, mientras obediente sigue a su Salvador a través de estas bienaventuranzas. Ojo, sin faltar ninguna de ellas. Y aquí hay una interesante, fíjense, diferencia entre las bienaventuranzas y los dones del Espíritu. A diferencia de los dones espirituales que enseña Pablo en 1 Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4, los dones del Espíritu, el Señor los distribuye a diferentes miembros del cuerpo, como Él quiere. Pero las bienaventuranzas o estos rasgos de carácter son desarrollados por el mismo Espíritu en todos. Los dones espirituales en diferentes miembros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero los rasgos de carácter del Señor, todos en cada uno de nosotros, sus discípulos, por el Espíritu, por supuesto. Por tal razón, un teólogo muy influyente en su pensamiento llamado John Stott escribió: no podemos eludir la responsabilidad de anhelarlos todos. O si estamos hablando de bienaventuranzas, no podemos eludir la responsabilidad de anhelarlas y de desearlas todas. No podemos decir, bueno, esto de la persecución no es para mí. Claro, necesitamos contextualizarlo. Eso fue otro de los consejos para poder entender y sobre todo aplicar el Sermón del Monte, poder librar la brecha del tiempo y de la cultura para que pudiéramos apropiarnos de estas enormes y preciosas bendiciones que en su conjunto reflejarán en cada uno de los creyentes el carácter de Cristo. Bien, a pesar de que estas van en ascenso, construyendo poco a poco el retrato del Hijo de Dios en cada uno de nosotros, estas en realidad descienden desde el punto de vista de lo que el ser humano aprecia o valora. Son interesantes. Por eso Jesús dice que lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Por esta razón, mientras que el carácter de Cristo es construido en el discípulo, el carácter del viejo Héctor necesita ser deconstruido. Lo que dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca en mí y que yo mengüe, y que sea destruido por completo. El llanto del corazón sucede a la pobreza espiritual, ¿no? Y pudiéramos pensar que la escalera asciende, pero en realidad la escalera desciende. Aún así, es un punto más bajo el llanto y el dolor por el pecado en el cual el ser humano puede estar, o que el ser humano, quiero decir, aprecia por virtud. Bien, vamos a seguir hablando durante las semanas acerca de las bienaventuranzas. Es mucho lo que podemos seguir reflexionando, comentando, conversando, a fin de que el Espíritu Santo las grabe cada una de ellas en nuestro corazón como un precioso diamante que en su conjunto refleje el carácter del Hijo de Dios. Bien, segundo lugar, no cualquier clase de llanto. ¿Quiénes son aquellos que lloran? ¿Quiénes son o quiénes somos aquellos que estamos representados en esta bendición o bienaventuranza? Un momento.
¿Desde cuándo ha sido considerado el llanto como una bendición? ¿Benditos los que lloran? Para los hombres, por supuesto que no. Pero estas bendiciones, por eso estas bendiciones llamadas bienaventuranzas están presentadas de forma paradójica. Esto es, estableciendo un contraste entre lo que opina el hombre y lo que opina Dios, ¿no? Una paradoja es una declaración que a simple vista se contradice a sí misma. ¿Cómo los pobres son ricos? ¿Cómo los que lloran pueden reír? ¿Cómo los que se vacían pueden estar llenos? Bien, establece esta paradoja un contraste entre lo que es sublime para los hombres y despreciable para Dios y viceversa. Lo que el hombre natural desprecia, pero lo que para Dios es verdaderamente valioso. ¿No les parece que necesitamos ceñir nuestra mente, nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que también nuestra manera de vivir siguiendo al Cordero se ciña a estas paradojas, pero se inclinen más bien a las bendiciones o a lo que Dios opina? ¿Qué cosas consideras tú una verdadera pérdida digna de lamentarse? ¿Cuáles son las razones por las que últimamente has llorado? ¿Sabías que una cosa es lamentarse y otra muy distinta es llorar? Parecería que el lamento es algo así como lo que experimentó Judas, quizás. ¿Alguien recuerda el lamento de Judas? ¿Dirías que él verdaderamente lloró y a ese lloro hace referencia el Señor? No todo en la vida cristiana, por otra parte, familia, es gozo. Lo que podemos aprender aquí es que el fundamento de la vida cristiana no comienza con el gozo. El gozo es un resultado del consuelo de Dios. Pero el fundamento de la vida cristiana es el llanto, según Jesús. Y Lucas añade a su versión de las bienaventuranzas en el capítulo 6, en el verso 25, ay de ustedes los que ríen, porque se lamentarán y llorarán. Y yo en lo personal me he encontrado por otra parte muchas veces sobre enfatizando el tema de la gracia de Dios, ¿no? En el pasado he sido muy criticado por mi enseñanza en el sentido de que sobreenfatizo quizás en el tema de la gracia de Dios, restándole así importancia al tema de la confrontación y al tema del pecado, tal y como la Biblia lo presenta, o tal y como la Biblia lo enseña. Y me doy cuenta que nunca apreciaremos del todo la gracia de Dios si no aprendemos a llorar nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Es imposible que alguien pueda apreciar la gracia de Dios si no se sabe desnudo, desventurado y miserable delante de un Dios justo que envió a su Hijo unigénito para que creyendo en Él podamos tener vida y ser, como la semana pasada platicábamos, ser enriquecidos con su pobreza, con su muerte y con su resurrección. Bien, mucho que conversar también en las células acerca de esto, pero permítanme ir a la última reflexión, porque ahí vamos a pasar un poquito de tiempo. Dos aspectos del llanto divino. El primero es el llanto de aquellos que gimen y lloran por el pecado y sus efectos devastadores en el ser humano. En el libro de Ezequiel, quiero leerles una porción en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 4. Me llamó mucho la atención este pasaje. Miren lo que dice. Y es justamente está relatando este tiempo del cautiverio. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos, fíjense qué interesante, había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados
se postraron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, esta ciudad que habría de ser destruida, llevada en cautiverio. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿Dónde hemos leído antes acerca de la señal que Dios pone en la frente? En otras palabras, habla de nuestra manera de pensar, que es evidente en nuestra manera de vivir. Ponles una señal en su manera de pensar a los hombres que gimen, que lloran, que se lamentan y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de mi tierra. El Salmo 119, verso 136, 119, verso 136 dice: ríos de lágrimas salían de mis ojos porque no guardaban tu ley. Es ese gemido, es ese dolor al ver la maldad y los efectos devastadores en la familia, en la sociedad, en el mundo, que el ser humano, que el discípulo de Jesucristo no puede ser indiferente y no puede hacer menos que llorar. Cuando vemos la vida de Jesucristo, Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, tantas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. No me verás más, sino hasta aquel día que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando leemos Marcos 14 y cuando el Señor está haciendo una invitación a todos sus discípulos, Juan 13 dice que a todos los amó hasta el fin, pero a todos sus discípulos a participar de la cena, dice el Señor que Él va a ser entregado. Y dice: mas hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Yo estoy convencido en mi espíritu que esas palabras no fueron: ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuese a ese hombre no haber nacido nunca. Hablando de Judas, correcto. Pero ese no es el Jesús que nos narra la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ese no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está sentado en el trono del universo, el que dio su vida por nosotros, el que en la cruz enmudeció y no abrió su boca. Ese no es el Jesús que no vino a condenar al mundo, sino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Jesús es aquel que llora con los que lloran, que se compadece, que padece con y sufre con. Dice otro texto precioso en el Antiguo Testamento que en cada aflicción de su pueblo el Señor fue afligido y puede compadecerse de nosotros, ¿no? Entonces creo yo que Jesús, aún de Judas, por supuesto que tuvo misericordia de él, una y otra vez le reconvino a considerar su posición, su postura ante la verdad, pero el día que él había determinado hacer lo que iba a hacer, el Señor lloró, estoy seguro, con estas palabras. Bien, el capítulo 8, tengo algunas escrituras, ¿ya se me cansaron? Respiro profundo. Tengo algunas escrituras que quiero compartir con ustedes. En el capítulo 8 del libro de Romanos, el clímax de la disertación de Pablo acerca de la justificación por la fe está en el capítulo 8 según los estudiosos de la Biblia lo sitúan. Yo considero también al leer el flujo de esta narrativa que el 8 es el gran clímax de este maravilloso libro que no hemos estudiado todavía, Los Semillosos. Pero aparece en ese capítulo 8, chicos, una imagen verdaderamente sorprendente de lo que yo llamo el llanto divino. Recordemos que estamos reflexionando en dos clases de llanto, y el primero es el llanto divino. Y este es el llanto divino, aquel que se atreve a hacer del llanto divino su propio llanto. Y el dolor y la miseria de las personas no le es indiferente. Esa escena del llanto divino está entre los versos 20 y verso 26. Se los leo. Porque la creación, Romanos 8:20,
fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, toda la creación llora, toda la creación eleva un clamor a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y escucha esto, y no solo la creación, sino que también, verso 22, sus discípulos, su iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también lloramos, clamamos, nos dolemos, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Verso 26. De igual manera como la creación llora, clama y gime, así su iglesia, sus discípulos lloran, claman y gimen ante esta escena de muerte y de devastación y de horror por el pecado. De la misma manera, dice, el Espíritu con E mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, por eso las bienaventuranzas no habla de nuestros méritos, de nuestros logros, de nuestras capacidades. Es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es, nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con un llanto y con un dolor y con un clamor y con un gemido indecible. Entonces, mira la escena. El mundo llorando, moribundo. La iglesia de Jesucristo hoy en este día, presenciando esta escena, clamando, doliéndose, llorando. ¿Por qué? Por sus virtudes no, porque hay un espíritu que nos ha sido dado a beber, que mora dentro de cada uno de nosotros, que está llorando. Si yo lloro es porque Dios llora dentro de mí. Si yo clamo, si yo oro, por eso dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y que vengamos al conocimiento de Jesucristo. Hoy Semilla ya no está en cuatro paredes. Gloria a Dios. Hoy Semilla ya no se dedica a hacer cultos religiosos. Gloria a Dios. Nos equipamos intencionalmente en la palabra de Dios para sumarnos a esta obra de restauración. Y nosotros llevar el consuelo de Dios, porque con el consuelo que hemos sido consolados, Dios nos ha capacitado para consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a todos nosotros en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a un mundo que gime con el consuelo que Dios nos ha consolado. Ese es la primera clase de llanto que considero importante, y creo yo que poco reflexionamos cuando se trata de las bienaventuranzas. Y si estamos hablando de que las bienaventuranzas son como un diamante de 8 lados, que cada uno refleja el carácter de Jesús, pues esta es la perspectiva divina. Jesús llora, Jesús gime, Jesús se duele, Jesús se compadece y padeció en aquella cruz por nosotros para llevarnos a Dios. Esa es la belleza de las bienaventuranzas, que reflejan, repito, el carácter de Cristo. Ahora, la parte B de este llanto divino es aquel que lamenta su propia condición. Gavita, mi esposita hermosa, y yo estamos leyendo a través de la Biblia el libro de Samuel, y a veces se me adelanta, la alcanzo, a veces me la adelanto, la alcanzo, pero siempre que caminamos lo comentamos, escribimos, rendimos cuentas. ¿Ya escribiste? ¿No escribiste? Si no has escrito, no es devocional. Si leíste, solamente no es devocional. Eso me dice a mí, entonces yo se lo repito. ¿Ya escribiste? No, dices tú. Bueno, dice también Navegantes, y lo hemos estudiado, que si no lo has escrito, tu oración y tu respuesta no es devocional. Bien, ahí estamos en Primera de Samuel, y estamos
es imposible leer Samuel sin comparar estos dos personajes, estos dos monarcas, Saúl y David. Y la verdad es de que muchos autores, muchos pastores, muchos discípulos, muchos creyentes han usado esta comparación, y creo yo que han abusado. Yo he estado en algunas conferencias de alabanza donde se trae a colación la alabanza de uno y la alabanza de otro y se comparan muchísimas cosas, pero yo creo, después de leerlo bastantes veces, que yo creo que si hubiese una comparación o si hubiese alguna diferencia entre estos dos personajes, es su respuesta a la reprensión de Dios. Su respuesta a cuando Dios, a través de su profeta, y hoy nos ha dado el Hijo, ¿verdad?, el autor del universo, quien nos ha dejado su palabra, y Dios claro que nos reprende, claro que nos exhorta, Dios claro que nos llama a cuentas a través de la luz de su palabra. Ya nos lo modeló Jesús en la tentación en el desierto. Pero si hubiese una diferencia entre estos dos monarcas, es en su manera de responder a la exhortación de Dios. Permítanme leerles el caso de Saúl. Ustedes conocen la historia de Saúl. Samuel está a punto de morirse, se va a retirar, y el pueblo dice, pero pues ¿cómo que se va nuestro juez y el gran profeta Samuel se va a retirar? Señor, danos un rey. Y entonces le rompen el corazón de Dios porque le han desechado a él como su rey, queriendo poner un rey como todas las naciones, y el Señor les permite tener un rey, y este es Saúl. ¿No? Saúl, entre otras tareas, se le da el acabar con los amalecitas. Yo cuando leo la historia de Saúl me doy cuenta que él no presta atención nunca acerca de lo que, o sea, le importa más lo que la gente opina, pero no le importa realmente lo que Dios opine. Y yo me he encontrado en mi vida cristiana muchas veces allí, donde me importa más el qué dirán que lo que Dios dice en su palabra. Por supuesto que en esos momentos no me considero que sea un discípulo, un simple creyente o alguien de entre la multitud. Y miren, les leo 1 Samuel 15, versos 16 al 26. Entonces, resulta que va con los amalecitas y no los extermina como le dijo el Señor que hiciera, que no perdonara al rey como el Señor le dijo que hiciera, que no tocase nada del botín llamado anatema o maldición y no la llevara al campamento de Israel, cosa que Saúl hizo. Y entonces, verso 16, Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Hago una pausa ahí. En el mundo corporativo, en los Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, si te llama tu supervisor, te muestra un área donde tú necesitas trabajar, una área que tú necesitas corregir, o un error que has cometido. Si te defiendes, si eres defensivo, en ese momento firmaste tu renuncia. Casi en este mundo, en Estados Unidos, por lo menos en el mundo corporativo, el ser defensivo es sinónimo de orgullo. Es no tomar responsabilidad de tus errores, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace, esa es la respuesta de Saúl ante la reprimenda que Dios le da a través de su profeta. Mas el pueblo, verso 21, tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Imagínate,
para ofrecer sacrificio. O sea, no le obedecí, pero todo lo que tomé del botín se lo voy a dar al Señor. O sea, no piensen que me lo voy a quedar, ¿no? Verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en holocaustos, víctimas, ofrendas, como en que se le obedezca a las palabras que él ha dicho? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, escucha lo que dice Samuel, desechaste la palabra de Dios, desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo. Aquí está la clave. Tuvo temor del pueblo, consentió en la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Y dice, mira lo que le preocupa, verso 25, y vuelve conmigo para que adore ahí al Señor, y ya, para que se calme y tenga yo su bendición, ¿no? Bueno, pues el caso de David es diferente. David, como ustedes saben, en los días que los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse y fue una muy mala decisión. Y estando en el palacio y habiendo enviado a su ejército a la guerra, pues vio a una mujer desnuda bañándose, Betsabé, esposa de un hombre llamado Urías Eteo. La codició, la mandó llamar, la mancilló y después se encontró que la mujer estaba esperando un hijo de David y para cubrir su pecado, envió a lo cerrado de la batalla a Urías Eteo, y no solamente se convirtió en una persona adúltera y mentirosa, sino en un homicida. Y el Señor le manda también, porque Dios es el que ama disciplina, le manda su reprensión, ahora a través de un profeta llamado Natán, verso 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, David, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo aún en su seno. Y la tenía a esa corderita como una hijita. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera, por cierto, no sé si ya está muerto cómo la va a pagar, pero bueno, y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuese poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, el mismo pecado que Saúl? ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo que ahora no se apartará jamás de tu casa. Escucha nada más. O sea, Saúl le dijo, ya no vas a ser rey. Pero mira nada más las consecuencias del pecado de David. Así ha dicho el Señor. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, por lo que tú hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, ¿se justificó? No. ¿Le preocupó que la espada no se apartaría de su familia? No. ¿Sabía que era culpable ante la ley de la retribución, de ser retribuido con la misma ofensa que él había cometido? No, solamente una cosa le preocupaba. David le dijo a Natán, pequé contra Dios,
pequé contra Dios. Pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. El que encubre su pecado no prosperará. El que llora su condición, el que lo confiesa y se aparta, Dios tiene misericordia. Y después es David el que escribe. Ahí no dijo nada, pero en una canción le canta al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No le dolió su condición, y la espada no se apartó. Terribles consecuencias. Esas no fueron las que le dolieron y le traspasaron el alma. ¿Cuándo fue el momento que tú lloraste tu condición delante de Dios? Yo recuerdo cuando entendí el Evangelio y por supuesto entendí que Dios me amaba. Sinceramente entendí que había guardado un resentimiento que se hubiese convertido literalmente en cáncer dentro de mí, contra mi padre, a quien yo responsabilizaba de cada calamidad que había vivido en mi niñez y en mi adolescencia, y mi madre, la enfermedad de mi hermana, todo era responsable de mi padre. Yo tenía un odio increíble, pero en ese día yo me di cuenta que estaba lleno de resentimiento contra él, y me di cuenta de tantas y tantas cosas que yo había hecho mal delante de Dios, como mi vida estaba completamente vacía, miserable, sin esperanza. Curiosamente yo tenía 22 años. Curiosamente yo ganaba dólares viviendo en México. Curiosamente tocaba yo con un artista que entonces era el más importante, Emanuel. Habíamos hecho justamente una gira a Nueva York. Había tocado por primera vez fuera de México. Y dijeras tú, pues bienaventurado cuando a tus 22 años tienes el futuro asegurado y eres una persona que goza de estima en un gremio muy cerrado en la música, ¿no? Jesús dice, bienaventurado, Héctor, el día que de rodillas en una célula te pusiste de rodillas y me pediste perdón por cada uno de tus pecados. Ese día yo te perdoné, te lavé con mi sangre, te hice mi hijo. Y fuiste feliz y dichoso, no solamente para aquel día, para el tiempo presente y a través de la eternidad. Los que lloran. Déjame leerte antes de orar lo que escribe un hombre llamado, al que cité hace un ratito más, antes, llamado Charles Spurgeon, lo que él dice acerca de los que lloran. Estos parecen encontrarse en una peor condición que aquellos pobres en espíritu, pues lloran. Ellos se encuentran en una etapa superior, aunque parecieran estar en una etapa inferior. La manera de subir en el reino es ir hacia abajo, es vaciar, es vencer el yo. Estos hombres se duelen por el pecado y son probados por los males de los tiempos, pero para ellos es provisto un futuro de descanso y regocijo. Los que se ríen se lamentarán, pero los que son afligidos cantarán. Cuán grande bendición es la bendición, pues provee el espacio para que el Señor administre su consuelo. Cuán grande es esta bendición para los que lloran, porque provee el espacio y la oportunidad para recibir el perdón y el consuelo que solo viene de Dios. Nuestras aflicciones son bendecidas, pues son nuestros puntos de contacto con el Consolador Divino. Eso es precioso. O sea, un llanto, un dolor del corazón, porque la Biblia hace diferencia entre el llanto de vida y el llanto de muerte. El llanto de muerte es el dolor por las pérdidas temporales. El llanto de vida es el arrepentimiento y el dolor por el pecado. Cuando sabes que fue tu pecado el que le causó las heridas al Señor, por las cuales Él murió en una cruz. Y te sabes tú culpable de su sangre, pero también objeto de su gracia, de su misericordia y de su amor. Da espacio, pues, el dolor por el pecado al consuelo divino. La bienaventuranza se lee, pues, como una paradoja, pero es verdadera. Como lo podemos atestiguar muchos de nosotros, nuestras horas de lamentación nos han
proporcionado más consuelo que en nuestros días de júbilo. Esto está precioso. Gloria a Dios. Eso está precioso. Los minutos de llanto por tu pecado se han convertido en horas de júbilo y regocijo por el perdón de Dios. Eso está precioso. ¿Has llorado por el pecado? ¿Sabes que el arrepentimiento dice la Biblia que es un don de Dios? Y hay personas como Esaú, el hermano de Jacobo, en la Biblia, que despreció la bendición de Dios y después quiso recuperarla, pero no lo consiguió, aunque la procuró con lágrimas. Él procuró el arrepentirse, el dolerse, pero era muy tarde. Por eso qué importante es que nosotros aprovechemos estos regalos, estos espacios que se crean para que el consuelo divino venga a nuestro corazón. ¿A qué espacios me refiero? Al dolor por el pecado, al quebranto por nuestra condición delante de un Dios santo y justo. ¿Les parece que oremos? Vamos a orar. Señor, entendemos que aquellos bienaventurados no son aquellos que lloran por las pérdidas temporales, ni aún necesariamente por la pérdida de un ser querido incluso, Señor, sino aquellos que hemos perdido la inocencia, que hemos perdido el sentido de justicia y aún hemos perdido el respeto a nosotros mismos, Señor. Permítenos encontrar esas lágrimas que tú guardas en tu redoma, que son valiosas para ti, Señor. Por otra parte, Dios hermoso, te pido que rompas el corazón de los discípulos por aquellas cosas que rompen tu corazón. Señor, caminamos, manejamos, deambulamos indiferentes al dolor de nuestro prójimo, Señor. Nuestro corazón se ha hecho callo. Necesitamos, como el buen samaritano, acercarnos al dolor. Por eso te agradecemos que nos abras las puertas de la cárcel y podamos ver en nuestros hermanos, Señor, la prisión en la que podemos seguir viviendo aún estando fuera de ella, Señor. Padre, quita el callo de indiferencia de nuestro corazón por el dolor y la devastación que causa el pecado, Señor, en nuestros hijos. A veces nos preocupamos más cómo se comportan o cómo nos tratan que cómo te tratan a ti y cómo se comportan delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu quebrantado, Señor. Un espíritu quebrantado y humillado delante de ti, que se duele por nuestra propia condición, Señor, que recibe el consuelo tuyo, pero también que es capaz de dolerse, Señor, por la condición de la gente que no te conoce, que vive lejos de ti, que tanto necesita. Señor, somos tu respuesta, somos tu iglesia, somos aquellos consolados que vamos a consolar y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a través de cada una de estas 8 ventanas ver un destello de tu gloria y de tu amor, Señor. Y mientras lo reflexionamos, que tu Espíritu Santo, Señor, siga, Señor, restaurando el carácter de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, para que vayamos, Señor, como luminares, como lumbreras, Señor, a este mundo, a llenarlos de luz, a llenarlo de esperanza, a llenarlo de perdón, de amor y de consuelo divino, Señor. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Los semillosos decimos así sea. Amén y amén.